Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Hemos venido a tu mesa a recordar el misterio de tu amor. Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Sean bienvenidos a esta celebración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, la Iglesia nos invita hoy a recordar la solemnidad del nacimiento de San Juan el Bautista, el precursor del Mesías. De las grandes fiestas litúrgicas en la Iglesia, esta es una de precepto. No podemos asistir por la situación que estamos viviendo, pero desde sus hogares los invito para que escuchemos con mucha atención el mensaje de salvación, la vocación para la cual Juan el Bautista fue engendrado y desde luego el modelo de santidad que la Iglesia nos propone en su persona. Por eso, pues, para celebrar con dignidad este sacramento, nos reconocemos pecadores diciendo juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en
la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bautista para prepararle a Cristo el Señor, un pueblo dispuesto a recibirlo, concede a tu Iglesia el don de la alegría espiritual y guía a tus fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel. En ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza.
Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú me conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú me formaste en mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Conocías plenamente mi alma, no se te escondía mi organismo. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo les dijo a los judíos: Hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza. He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida, Juan decía: Yo no soy el que ustedes piensan, después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Salen, por favor, por ahí. Salen por ahí. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella.
A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Pónganse cómodos, por favor. Decía al inicio de nuestra Eucaristía que la Iglesia nos invita hoy a contemplar la solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista. Y al escuchar esta primera lectura del profeta Isaías, donde pone de manifiesto la vocación tan alta y digna con la que Dios quiso distinguirlo en medio de su pueblo Israel en el Antiguo Testamento, me da pie también a reconocer en Juan, este precursor de Jesús, los mismos rasgos, la misma vocación, la misma fuerza con que el Señor había determinado su nacimiento. No era un hombre cualquiera. Isaías era el profeta de Dios, era un hombre de Dios, era un hombre acreditado por Dios, que vivía en íntima comunión con Él, que conocía perfectamente los designios de Dios para su pueblo, que tenía la valentía y el coraje para enfrentar las situaciones difíciles de la comunidad israelita, que sabía los riesgos que esto conllevaba, el aceptar tal distinción, pero le quedó claro que Dios lo había elegido, como escuchamos, y que Jesús va a utilizar también en el Evangelio, a ser luz de las naciones. Por tanto, era un faro, que en la oscuridad Juan anunciaba la presencia de Dios a través de la fuerza de su palabra y el testimonio de su vida. Por tanto, como concluye diciendo el texto que acabamos de escuchar del profeta, del mismo profeta, dice: es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Qué maravillosa vocación de Isaías. Pues de aquí esta expresión va a ser exactamente la que puede definir el ministerio de Juan en tiempos de Jesús. Y curiosamente el nacimiento de Juan se da en una circunstancia muy extraordinaria, milagrosa, diría yo también, porque Isabel, su madre, era una mujer ya anciana, era una mujer además estéril. Zacarías, su esposo, también era un hombre ya de avanzada edad, que por ese tiempo estaba al servicio del templo como sumo sacerdote. Y cuando le tocan los servicios sacerdotales de entrar al lugar más santo, al Sancta Sanctorum, como le llamaban, el sagrario, pudiéramos decir nosotros, hacer la incensación al arca de la alianza, un ángel del Señor le revela el nacimiento de ese niño y cómo se iba a llamar. Como los asistentes a ese acto de culto
se dieron cuenta de que Zacarías tardaba para salir, se empezaron a preguntar que algo estaba pasando allá en el santuario, de tal suerte que cuando sale Zacarías no puede hablar, está mudo. Y dicen, sí, algo le pasó. Y había mucha expectación en torno a esa pareja. Zacarías dejó los oficios sacerdotales, se fue a las montañas de Judea a retirarse. Allá se da el embarazo de Isabel y el niño nace. Cuando lo traen a presentar, porque así estaba establecido por la ley, le querían poner los que lo iban a circuncidar, Zacarías como su padre, porque esa era la tradición, esa era la costumbre, que el primogénito siempre heredara el nombre del padre, siempre, infaliblemente. Por tanto, no había duda. Entonces le preguntaron a la madre cómo querían que se llamara el niño, y le dice, Juan es su nombre. Dice, pero nadie de tu descendencia se llama así. Pero yo quiero que se llame Juan. Cuando van y le preguntan al padre por señas cómo quieren que se llame el niño, pide una tabla y escribe, su nombre será Juan. Y Juan se le quedó. Pues este niño, como va a decir el mismo texto del Evangelio, también causó mucha expectación, mucha sensación, porque algo grande Dios tenía preparado para su pueblo en la persona de ese niño. Y como lo escuchamos, Jesús lo resalta como el hombre más grande nacido de mujer en la historia de nuestra salvación. Todavía más grande que Isaías, todavía más grande que Elías, el representante de los profetas, todavía más grande que incluso el mismo Moisés, todavía muchísimo más grande que el mismo Abraham, padre de nuestra fe. Así lo quiso distinguir Jesús. No ha nacido de hombre más grande de mujer que Juan el Bautista. Y no era para menos. El Mesías venía en camino y necesitaba un precursor, que preparara al pueblo para recibirlo. Y surge Juan. Por tanto, ese es el mérito de Juan, prepararle a Jesús un pueblo dispuesto a recibirlo a través de algunos signos claros. Primero, la fuerza de su palabra con que se apostó junto al río Jordán. Y segundo, el bautismo de todos aquellos que aguardaban la liberación de Israel. Por tanto, ya la gente, la multitud que se reunía en torno a él, empezaba a creer que Juan era el Mesías, hasta ese grado. Y Juan, sin duda alguna, sintió la tentación de sentirse Mesías. Al final, como él mismo lo va a expresar, y le va a decir con claridad a la comunidad israelita, que lo escuchaba con atención, deseosa de escuchar el mensaje de sus labios, por la fuerza de su palabra, les va a dejar bien claro: miren, yo administro un bautismo de agua que es un bautismo de conversión, de cambio de vida, de cambio de mentalidad, de cambio de actitudes. Pero el que viene detrás de mí, ese es más grande que yo. Ese no me da el derecho de desatarle ni siquiera la correa de sus sandalias, porque ese que viene detrás de mí, ese los va a bautizar con el Espíritu Santo y su fuego. No dice quién es, solo dice ese que viene atrás de mí. No quiere despertar suspicacias, no quiere tampoco despertar envidias, no quiere dividir a la comunidad israelita que tenía en torno suyo. Solo decía, ese que viene atrás de mí los bautizará con el Espíritu Santo y su fuego. Cuando Juan finalmente es tomado preso porque le grita a Herodes en su cara que no le está permitido detener por mujer a la esposa de su hermano, a Herodías, porque eso era un flagrante adulterio, por instigación de su esposa, Juan es tomado preso. Y es entonces cuando comienza a salir del escenario, pero les dice a sus oyentes: ahora es bueno
que este hombre crezca y yo venga a menos. Allí terminó. Y esta realidad la vamos a escuchar el 29 de agosto en la también solemnidad de su martirio. Porque de las fiestas más grandes en la Iglesia, solo de 3 personajes celebramos en rango de solemnidad. Jesús, celebramos su nacimiento y su martirio y muerte. María, celebramos su encarnación y celebramos también su gloriosa asunción. Y el otro es Juan, que hoy celebramos su nacimiento y el 29 de agosto celebraremos su martirio. Qué glorioso eres, Juan. Qué maravillosa fue tu misión, prepararle al Mesías un pueblo dispuesto a recibirlo. Concluyo, queridos hermanos, de esos cristianos quiere hoy la Iglesia. De esos. No, yo me quedo corto. A lo mejor alguno de ustedes dirá, pues yo también. Porque Juan tuvo la sabiduría, las agallas, el coraje, la rabia, pero también la delicadeza, la atención, el cuidado, la fuerza para convencer a una comunidad de israelitas indiferentes, fríos, apáticos, para recibir al Mesías de Dios. En el ocaso de su vida, pues Juan termina decapitado, como lo vamos a considerar en su martirio, pero fiel, leal en su misión hasta el final. Queridos hermanos, con razón, al escuchar a Pablo en este pequeño fragmento de la segunda lectura que escuchamos de la carta de los Hechos de los Apóstoles, no cabe duda que habla y se expresa muy bien de Jesús y de Juan, porque de Jesús dice, del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador. Y luego continúa diciendo, Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía, yo no soy el que ustedes piensan, después de mí viene uno a quien yo no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Esto ya Pedro y Pablo lo predicaban después de la resurrección de Cristo. Qué grande, qué glorioso eres, Juan. Y por eso hoy la Iglesia le tiene un lugar muy especial en la historia, no solamente de la salvación, sino en la historia de Israel y también en la historia de la Iglesia nuestra. Y hoy, a resaltar la figura de este hombre, pues quisiéramos decirle a Dios, concédenos la fe de Juan, concédenos el espíritu de Juan el Bautista, concédenos la valentía de Juan para poder seguirte preparando un pueblo dispuesto a recibir a tu Hijo, a tu Mesías, a tu enviado, a tu ungido. Esa es nuestra tarea. De esos hombres y mujeres quiere hoy la Iglesia, con el espíritu de Juan, que no tengan miedo, que no se avergüencen de su fe, pero que trabajen, que preparen un pueblo, una familia, un barrio, un colegiado de compañeros de trabajo, dispuesto a recibir al Mesías. ¿Lo estamos haciendo? ¿O solo estamos vegetando, esperando el ocaso de nuestra vida para que nadie, ni siquiera los nuestros, lo reconozca? Que María, la Madre de Jesús, quien también seguramente conoció a Juan, quien también dialogó con él, quien también comprendió y valoró su vocación de Mesías, de precursor del Mesías, interceda por nosotros y nos ayude a
prepararle como Juan un pueblo, una comunidad, una familia, un colegiado de hombres y mujeres dispuestos a recibir a su Hijo, al Mesías. Vamos a pedírselo con mucha fe esta mañana al continuar nuestra celebración. Reafirmamos nuestra fe diciendo juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Imploremos humildemente a Dios Padre, que ha manifestado su misericordia para con el mundo, enviando a Juan Bautista como precursor de Jesucristo, y pidámosle por todos los hombres. Y oremos con fe diciendo: Señor Jesús, escúchanos. Señor Jesús, escúchanos. Para que la Iglesia anuncie a Cristo con tal convicción y entusiasmo que los hombres se conviertan y crean en Él. Oremos. Señor Jesús, escúchanos. Para que el pueblo de Israel, escuchando la voz de Juan y los profetas, llegue a reconocer a Cristo como su Mesías y Salvador de todos. Oremos. Señor Jesús, escúchanos. Para quienes viven esclavizados por el pecado, encuentren en su camino una voz que los llame a la conversión. Oremos. Señor Jesús, escúchanos. Para que nosotros sigamos a Cristo con la misma fidelidad con que Juan lo presidió. Oremos. Señor Jesús, escúchanos. Rogación a la Virgen del Perpetuo Socorro por la Hermandad. Oremos. Señor Jesús, escúchanos. Y por nuestros difuntos, Juana Molina Bernal, Armando Mena Alarcón, Mario Marino Adame y el doctor José Luis Morales Uriel. Oremos. Señor Jesús, escúchanos. Oremos también por el eterno descanso del doctor Julio David Cuenca Santos, quien celebraba en este día su nacimiento, para que Dios desde el cielo siga orando, le conceda nuestro Dios a su familia seguir unida en la fe, en la confianza y también en la armonía. Oremos al Señor. Señor Jesús, escúchanos. Bendice, Padre de misericordia, a tu pueblo, puesto que pone su confianza en la intercesión de San Juan el Bautista, y concédele todo lo que con fe te ha pedido. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Senta. Padre eterno, Dios piadoso,
dígnate aceptar benigno esta hostia, trigo nuestro, y este cáliz nuestro vino, rebosantes de alegría, a tu altar nos dirigimos, a ofrecerte nuestros dones, de tus manos recibidos. Padre eterno, Dios piadoso, dígnate aceptar benigno esta hostia, trigo nuestro, y este cáliz nuestro vino. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oren, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para el avance del gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Presentamos, Señor, en tu altar estos dones, al celebrar con el debido honor el nacimiento de aquel que no solo anunció al Salvador que habría de venir, sino además lo mostró ya presente. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque en la persona de su precursor, Juan el Bautista, alabamos su magnificencia, ya que lo consagraste con el más grande honor entre todos los nacidos de mujer. Al que fuera en su nacimiento ocasión de gran júbilo, y aún antes de nacer salta de gozo ante la llegada de la salvación humana. Le fue dado solo a él, entre todos los profetas, presentar al Cordero que quita el pecado del mundo. Y en favor de quienes habrían de ser santificados, lavó en agua viva al mismo autor del bautismo y mereció ofrecerle el supremo testimonio de su sangre. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu esos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios.
porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda permanente de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan el Bautista y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Salvador, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares, conocidos nuestros, hoy particularmente por mis hermanos Armando Mena y Julio David Cuenca Santos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos ahora confiadamente la plegaria de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Guardando siempre nuestra sana distancia, expresémonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no lo llama. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Yo soy la resurrección, yo soy la vida, el que crea en mí, aunque muriera, tendrá vida eterna. Oremos al Señor con esta oración, que es una oración de comunión espiritual, pidiéndole que venga a nuestras vidas, llene nuestra mente, llene nuestro corazón, todo nuestro ser de su gracia y su presencia. Les invito a repetir después de nosotros: creo, Señor Jesús, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permita, Señor, que me aparte de ti. Amén. Oremos. Renovados por el banquete celestial del Cordero, te rogamos, Señor, que tu Iglesia, llena de alegría por el nacimiento de Juan el Bautista, reconozca en aquel que Juan anunció que habría de venir al autor de la salvación, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Lo he venido ya anunciando, estamos preparándonos
para la próxima apertura de esta catedral y seguramente de algunos otros templos en la diócesis. Sin embargo, no podemos abrirlas de manera abrupta, ni tampoco al modo como lo hacíamos antes de que llegara la pandemia del COVID-19 a nuestro país, que nos ha hecho confinarnos, es decir, aislarnos, replegarnos, si el término cabe, esto con la finalidad de salvaguardar nuestra salud, dado que la enfermedad es un virus que se puede inhalar o que puede entrar por la boca o por los ojos, nos dicen los epidemiólogos, y que tan pronto se incuba en nosotros, produce efectos muy muy dañinos, que incluso pudiera costarnos hasta la vida. Por esa razón, nosotros, responsables de cuidar la salud de todos ustedes, estamos revisando el protocolo para la apertura responsable de cada uno de los templos, y particularmente este. Así de que yo les pido que sigan con mucha atención. Ya pronto vamos a hacer anuncio de estos protocolos para que nos ciñamos a él, los acatemos pues, y de esta manera comencemos a darle vida a este monumento, a esta catedral. No es que no queramos que entre más de las personas que tenemos que recibir en este templo y en muchos otros, sino es cuidar responsablemente la salud de ustedes, tomando todas las medidas sanitarias necesarias para la apertura del mismo. Así de que estén pendientes, ya pronto las vamos a dar a conocer, nos estamos preparando para ello, pero sí queremos que aquellos que tengan la fortuna de ingresar a este monumento sean solamente los que sabemos que está permitido entrar. Los que no, pues nos va a dar mucha pena, pero les vamos a decir que no, pero no porque no querramos, sino porque el templo no nos lo permite. Y ya ustedes saben que los lugares cerrados son los más lugares que pueden infectarnos. Así es de que tengan mucho cuidado cuando van al mercado, cuando van a viajar, cuando van en algún medio de transporte colectivo, como son las urbans, aquí los taxis. Entonces, tener mucho cuidado. Por eso se nos pide que utilicemos el cubrebocas. A lo mejor no es al 100% eficaz, pero por lo menos le va a costar más trabajo al virus infectarnos. De eso nos lo recomiendan. Lavarnos las manos de manera muy constante con agua y jabón, utilizar el gel también al 70% de alcohol, en fin, y desde luego en lo posible la sanitización de nuestros pies, de nuestro calzado cuando regresamos de la calle, porque no sabemos realmente si lo traemos o no, entonces para desechar toda sospecha. Y sobre todo, si no tienes ahorita nada importante que hacer, igual como nos siguen recomendando, quedarnos en la casa para procurar la armonía familiar y también para cuidar sobre todo nuestra salud. Se lo digo con mucha caridad, me preocupa porque todavía sigue habiendo altos índices de contagio en el país. No me refiero necesariamente a Guerrero, pero Guerrero, nuestra entidad federativa, los contagios siguen y las autoridades sanitarias también están preocupadas, como nosotros. Y no hay que olvidarnos que la vida humana es sagrada. En eso radica su dignidad también. Es cierto, somos hijos de Dios y nuestra vida es sagrada. Somos únicos. No existe, no estamos criados en serie. Y en eso radica nuestra dignidad. Por eso nos duele cuando una persona muere, porque es única. No hay otra persona igual a ella. Se va ella y no hay
y ya no hay modo de cómo suplirla por otra. Vamos, cuando golpeo un coche que está creado en serie, pues se lo llevo al corralón y me compro otro parecido a él. Y va a tener las mismas características y va a trabajar igual que el que ya fui a tirar, pero nosotros no. Así de que se los digo con toda caridad, y cuiden la vida de los más vulnerables, los niños, los enfermos, particularmente los que tienen algún padecimiento de diabetes, hipertensión y obesidad. También cuiden a los ancianos o los de la tercera edad. Son de los sectores de la sociedad más afectados si se contagian. Y ya no queremos más víctimas. Ya tenemos, ¿cuántos tenemos ya? 23,000 defunciones en el país. Nos hablaban de 8 cuando iba a empezar a bajar la pandemia. Y no solamente se ha duplicado, está por triplicarse ya. Queridos hermanos, tomemos en serio esas recomendaciones. Y yo no deseo, de veras, que haya más víctimas por COVID. Estamos entrando en una etapa como de trauma. No nos confiemos. Yo espero que también nosotros, al prepararnos con este protocolo, respondamos a lo que la Secretaría de Salud nos ha sugerido. Que sea de manera responsable y solo la gente necesaria la que pueda participar en las celebraciones. Nuestro templo no es muy grande y no podemos abarrotarlo, entonces tenemos que cuidar su salud. Les digo esto con mucho aprecio, pero al mismo tiempo también con mucha responsabilidad. Así de que ténganos paciencia, estamos ya revisando todo eso y ya les anunciaremos cuándo comenzaremos y de qué forma también. No va a ser abruptamente, entonces vamos a ir viendo de manera escalonada. Es decir, primero un día, luego otro día, y así. Primero una celebración, luego 2 diarias, ya veremos. Entonces, dependiendo de cómo nos vayamos también nosotros aquí coordinando. Gracias por su atención y nos vamos ahora con la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría de Jesús siga siendo su fuerza. En el nombre del Señor, ahora pueden seguir en paz. Demos gracias a Dios desde aquí. Un aplauso a todos los Juanes, a todos aquellos que estén celebrando su santo, su cumpleaños. Les mandamos un abrazo virtual y si puedo les mando también un pastel virtual porque no se puede de otra manera. Gracias, buenos días y buen provecho a todos. Gracias, Padre, tú guías mis pasos, tú eres la luz y el camino, conduces a ti mi destino, como llevas los ríos al mar. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor.